Los seres humanos vivimos para contar historias. Esto es así. Es la manera que tenemos de relacionarnos. Cuando vosotros quedáis con vuestros amigos, con vuestra familia, ¿qué hacéis? Nos contamos historias. Las historias nos entretienen, refuerzan nuestros lazos afectivos, nos advierten, nos instruyen. Todo esto es perfecto, pero desde hace unos años, no sé si os habéis dado cuenta, se ha metido un elemento distorsionador. Este elemento distorsionador, que no sé, ahí está, las pantallas, los móviles, terribles, ¿no? Esto era maravilloso hasta que aparecieron estos malditos móviles. Un aliado poderoso, útil, pero que distorsiona tremendamente el tema de la comunicación muchísimas veces. Hay otros factores, siempre ha habido dificultades para la comunicación, pero lo de los móviles, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos parte de culpa de esto, porque tampoco somos grandes contadores de historias porque nadie nos ha entrenado para ello. Nadie nos ha enseñado cómo contar bien historias. Y yo, como muy bien dice Gonzalo, vivo de esto, vivo de contar historias a la gente. Y claro, me parece muy interesante el tema de cómo se cuenta una buena historia. Además, yo tuve un desafío hace unos años que, claro, la gente se acercó a mí y me dijo: oye, Nacho, esto que a ti se te da tan bien, ¿tú esto lo enseñas? ¿Puedes enseñar a la gente a hablar en público, a contar historias? Y yo soy autónomo. Y entonces dije: ¿cuántos meses tengo para esto? Y dijo: 2 meses. Dijo: entonces sí, yo te entreno. Entonces me dediqué a estudiar, me dediqué a reunir todos mis conocimientos y sobre todo a ser consciente qué es lo que nos convierte en buenos contadores de historias. Lo primero que os tengo que contar es que o eres Mozart o vas a tener que ser, como yo, un tío que se ha currado bastante el hecho de aprender a contar historias. Yo llevo muchos años como actor de teatro, los últimos años especializado en teatro de improvisación. Me dedico a enseñar historia vestido de estas guisas, de legionario romano, de chamán prehistórico. Me las he visto de todos los colores para llamar la atención de la gente. Entonces yo os vengo aquí a contaros brevemente un poquito de lo que yo he aprendido estos años y de lo que comparto con otras personas que quieren mejorar su capacidad de comunicación. En primer lugar, tengo que empezar por una cosa súper básica, pero creo que es importante, que tiene que ver con esto. Yo ahora mismo estoy compitiendo por 3 atenciones vuestras. La primera atención de todas, que tiene que ver afortunadamente con uno de los 3 lenguajes que todos dominamos o deberíamos dominar, es la atención visual. Vosotros ahora mismo me tenéis que ver, me tenéis que mirar. Y para que me miréis yo puedo hacer varias cosas. La primera que tengo que hacer fundamental y que estoy haciendo ahora mismo es moverme. Si tú no te mueves, la gente no te sigue. Entonces, cuando habléis en público con personas, por favor, moveros. Y moveros no de una manera, no el famoso balanceo o el paseillo para adelante y para atrás, sino moveos. Porque los seres humanos estamos hechos para seguir el movimiento. Todo esto que tiene que ver con la atención visual tiene que ver con un lenguaje que nosotros tenemos, que es el lenguaje no verbal. Todos conocéis el lenguaje no verbal, las expresiones, la manera de mover las manos, de mover el cuerpo. Ese es un lenguaje que ayuda a fijar la atención visual. Moveros. En segundo lugar, otro lenguaje, otra atención por la que yo lucho ahora mismo es por vuestra atención mental, que lo que yo cuente sea interesante para vosotros. Yo os voy a hacer aquí una pregunta. ¿Existen temas aburridos? Por favor, levantad la mano si pensáis que existen temas aburridos, temas que no pueden motivar a la gente. ¿Existen temas aburridos? De hecho, estáis pensando mogollón. Compañeros, compañeras, yo os voy a contar mi verdad, que es la mía. No existen temas aburridos. Existen comunicadores poco motivados con el tema. Comunicadores a los que esto les parece muy poco aburrido. Gente que no ha tenido tiempo de prepararse lo que va a hablar y entonces, como no ha tenido tiempo, es que esto es un rollo. Si es un rollo para ti, es un rollo para tu público. Esto es así. Pero no hay tema aburrido. Por ejemplo, el ciclo de reproducción del cangrejo vietnamita. ¿Os interesa muchísimo? Obviamente no os interesa nada, a nadie le interesa nada, a menos que yo os diga que dentro de 5 minutos, en el descanso, en el cóctel que vais a tener, os vamos a servir cangrejo vietnamita. Y la diferencia entre comer una larva del cangrejo vietnamita o comer un individuo plenamente desarrollado depende de las delicadas motitas azules en el rincón derecho de su caparazón. El saber eso es la diferencia entre tener una experiencia gastronómica excelente o correr a vomitar la cena del día anterior. A que el cangrejo vietnamita empieza a interesar, ¿verdad? Sáquenlo, sáquenlo. No miréis, no es de verdad, pero a que el tema comienza a ser interesante. Esto tiene que ver con este lenguaje, el lenguaje verbal, la capacidad que tengo yo de hacer un tema interesante. Simplemente muchas veces cambiando el orden de los factores, poniendo determinadas cosas delante de otras. En comunicación, créanme, el orden de los factores altera el producto. Si yo quiero hablar del cangrejo vietnamita, es una buena entrada la que acabo de hacer, ¿no? Oye, chicos, vais a degustar cangrejo vietnamita, enteraos de esto, pues si no lo vais a pasar mal, ¿no? Acerca a los intereses de tu público el tema del que vas a hablar y les tienes el bote. No hay temas aburridos, créanme. Y por último, la tercera atención, quizás la más sutil de todas, la atención auditiva. Hay que regalar
el oído de tu público. Y hay que regalarlo no contándole cosas bonitas, que también puede estar bien, sino sobre todo utilizando el tercer lenguaje, el gran desconocido. ¿Alguien conoce cuál es el tercer lenguaje, aparte del lenguaje no verbal y el lenguaje verbal? Yo me gano la vida con ese tercer lenguaje. Este es el lenguaje que convierte un te quiero en una declaración absurda o un pero tú eres gilipollas en una declaración de amor. Es el lenguaje paraverbal. Es el lenguaje que tiene que ver con cómo entonamos, con cómo utilizamos el lenguaje, con los silencios, con las pausas, con la musicalidad de nuestras palabras. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, si nos importa, de lenguaje paraverbal, puesto que os habían dicho que estas eran sesiones de alta participación y nos íbamos a mentir. Con lo cual, fijaos, ¿os suena esto que está en pantalla? Los primeros versos de la canción del pirata. Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? Sí. Entonces, si lo sabías, no te niegues. ¿Cómo te llamas? Marta. Bueno, Marta, ¿ves la primera línea? Ponte las gafas. Muy bien, efectivamente. Por favor, la primera línea, con 10 cañones por banda. ¿La puedes leer, por favor? Sí, con 10 cañones por banda. Vale. ¿10 cañones son muchos o pocos? Muchos. Muchos. Entonces, por favor, quiero que le des importancia a ese 10. ¿Vale? Entonces, ¿cómo le puedes dar importancia a ese 10? Dale un poquito de voz más cuando digas 10, ¿vale? Con 10 cañones por banda. No está mal, un poquito más. Con 10 cañones por banda. Con 10 cañones por banda. ¿Un 10% de beneficios son muchos o pocos? Depende. ¿Y de qué depende? Depende de cómo yo lo exprese. Si yo digo un 10% de beneficios, no vale para nada. Si digo, señores, hemos crecido un 10% de beneficios, eso es muy diferente. ¿Me podrías, por favor, leer la segunda línea? Viento en popa a toda vela. Viento en popa a toda vela. ¿Eso es algo bueno o malo? Yo creo que depende también. Bueno, normalmente cuando dice, oye, la empresa va viento, ¿cómo va todo? Viento en popa a toda vela. Parece bueno, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer que esto pareciese bueno? Yo te voy a dar un consejo ahora cuando lo leas. Consonantear. Consonantear significa darle especial importancia a las consonantes, ¿vale? Entonces quiero que cuando leas viento en popa a toda vela me digas viento en... Esa popa, quiero ver esa popa, esa popa, viento en popa a toda vela. Dale ahí. Viento en popa a toda vela. Suena un poquito más fuerte, ¿no? Un poquito más entusiasta. Trabajar este lenguaje, creedme que es la diferencia entre algo absolutamente plano y algo totalmente estremecedor. Por ejemplo, la siguiente te ha tocado, no corta el mar si no vuela. No corta el mar si no vuela. No está mal, pero fijaos, esto es un eslogan. No corta el mar, vuela. Además, lo que mola de esto es que empieza por una negación. Está muy bien empezar siempre una frase, un eslogan por una negación. ¿Sabéis por qué? Porque crea una pregunta. No corta el mar. Y entonces la gente dice, ¿entonces qué hace? Si no corta el mar un barco, ¿entonces qué hace? Vuela. Y la gente, mola, eso sí que mola. Entonces, por favor, te voy a pedir que el no corta el mar lo leas con un poquito como de fuerza, no corta el mar. Y luego le des un pequeño espacio y luego digas, vuela. Y sonrías mientras dices vuela. Así ya la locura. No corta el mar si no vuela. Mejor, ¿no? No corta el mar, vuela. Esto es un eslogan, esto ya aparece. Y la última, ¿me puedes leer, por favor, un velero bergantín? Un velero bergantín. ¿Un velero bergantín está bien o está mal? Bueno, es un tipo de barco. En realidad es un barco bastante chapucero, pero la canción del pirata, el velero bergantín, tiene que molar. Entonces, por favor, yo quiero que leas esto con la entonación de Audi 8 4x4 terreno multiinyección con asientos de tapicería de cuero, ¿vale? Entonces, consonantea, dale esa V, velero bergantín. Quiero que bergantín, ¿vale? Quiero que le des fuerza. Un velero bergantín. Eso suena mejor, ¿no? Ya apetece subirse, ¿verdad? Ya apetece subirse. La paraverbalidad es fundamental. Está lleno de significados que nos permiten que una frase que aparentemente pueda ser anodina quede genial. Entonces, vamos a trabajar un poquito esa paraverbalidad. A ver, por ejemplo, ¿qué es mi barco, mi tesoro? ¿Qué es mi barco, mi tesoro? No está mal. Dale un poquito de separación a ¿qué es mi barco? Y luego mi tesoro. Y mi tesoro, quiero... ¿Tú has visto El Señor de los Anillos? No. El Gollum, el personaje este así que dice mi tesoro, tal. Quiero que le des un poquito, quiero que paladees esas palabras. Las palabras tienen significado por sí mismas cuando las paladeamos. Si yo digo mi tesoro puede estar bien o mal. Pero si digo mi tesoro, es algo que yo estoy viviendo. Darle silencio, darle amplitud, darle concentración. Dale ahí fuerza. ¿Qué es mi barco, mi tesoro? Mejor, mejor. Un poco duro para ser un tesoro, pero no está mal, no está mal, no está mal. ¿Qué es mi Dios? La libertad. ¿Perdona? Eso mismo. La segunda línea. ¿Qué es mi Dios? La libertad.
¿Qué es mi Dios? La libertad. No está mal. La libertad, cuando digas libertad, por favor, hincha el pecho, porque la libertad es para hinchar el pecho, ¿no? Uno no puede decir, la libertad no te constriñe, la libertad te libera, te abre el pecho. Entonces, ¿qué es mi Dios? Y dale un poquito de pausa, hincha el pecho y suéltalo, la libertad. Y dale un poquito ahí de libertad a la palabra libertad. ¿Qué es mi Dios? La libertad. ¿Qué es mi Dios? La libertad. Mi ley, la fuerza del viento. Mi ley, la fuerza y el viento. Muy bien. Coge la fuerza, porque la fuerza es para coger, y el viento sopla, ¿no? Con lo cual, sóplalo. Mi ley, la fuerza y el viento. ¿Vale? Mi ley, la fuerza y el viento. Joder, muy bien, muy bien. Se ha notado la diferencia, ¿eh? Y por último, te ha tocado la mejor. Mi única patria, la mar. Mi única patria, la mar. Tú tienes voz de pirata, ¿eh? Además. Está perfecto. Fijaos una cosita, para que quede todavía más impresionante. Nosotros le tenemos mucho miedo cuando hablamos, y más cuando hablamos en público, al silencio. Y el silencio es una de las grandes fuentes de comunicación. Los silencios dicen muchísimo. Fijaos lo bien que queda mi única patria, la mar, si yo le doy un segundo, ¿eh? Y un segundo parece muy poco, pero cuando uno habla, y sobre todo cuando habla en público, es un mundo. Dilo otra vez, por favor, mi única patria, y luego le das un segundo de silencio y expláyate en la mar. Mi única patria, la mar. Mejor, ¿verdad? Mejor. Bastante mejor. Muy bien. Compañeros y compañeras, un aplauso, por favor, para todos estos voluntarios que me han salido aquí a lo loco. Ahí está. Si os fijáis, en realidad, la manera de comunicar de una manera más fuerte, más poderosa, más significativa, viene de que estos tres lenguajes que yo tengo, que están buscando captar vuestras tres atenciones, de este lenguaje no verbal, este lenguaje verbal y este lenguaje paraverbal, sean congruentes entre sí. No hay nada más terrible, y esto a veces nos pasa, y pasa incluso bastante a menudo, que nuestros tres lenguajes no son congruentes entre sí. Qué terrible es cuando uno coge y dice, yo estoy perfectamente tranquilo y entusiasmado de estar aquí. ¿Y tú qué pasa? ¿Le crees o no le crees? No te lo crees, porque hay dos lenguajes, el paraverbal y el no verbal, que están desmintiendo lo que dicen verbal. Y siempre creemos antes al lenguaje paraverbal y al no verbal que al verbal. Con lo cual, lo primero es intentar que estos tres lenguajes trabajen a la vez, ¿vale? Fundamental. Esto se practica, esto se entrena, porque si yo tengo los tres lenguajes alineados, congruentes, puedo subrayar determinados hechos, puedo hacer que la fuerza sea más fuerte, puedo hacer que la libertad sea maravillosa, ¿vale? Que sintamos esa libertad simplemente utilizando estos lenguajes. Y luego, por último, importante también la sincronicidad con el público. Uno tiene que mantener un nivel de motivación siempre un pelín más elevado que el del público, porque intenta siempre subir un poquito la energía. Pero, por favor, no os paséis de nivel de energía, no seáis asincrónicos, porque entonces seréis unos motivados. Y nadie escucha a los motivados, ¿no? Si yo digo, chavales, estamos a tope! ¿Y este tío quién le ha traído, no? Entonces, mucho cuidado, es un tema sutil, ¿vale? Para conseguir sincronicidad con el público es importantísimo el tema de la mirada, ¿no? Pasear la mirada, conectar con la gente con la mirada para ver cómo está la energía del público. Si empezáis a dominar este tema de la congruencia, de la sincronicidad, podéis meteros ya en lo que teóricamente es como lo más de la comunicación, ¿no? Que es lo que se llama el storytelling, el arte de contar historias. El arte de contar historias tiene que ver... Cuidado, que nos pasamos... Para atrás. Dale para atrás, porfa. Ahí está. El arte del storytelling tiene que ver con esta congruencia, con esta sincronicidad y con poquito más. Esto que se habla tanto del storytelling, los cursos, tal, no sé qué, sí, se puede mejorar muchísimo. Pero creedme, esto empieza por esta congruencia, por esta sincronicidad y por la adjetivación. Cada vez que adjetivamos, adjetivo en sentido amplio, estamos creando una historia. Si yo os digo, tengo aquí un crujiente bocadillo, apetece, ¿verdad? Si digo aquí tengo un rancio bocadillo, no apetece tanto, ¿no? Entonces, el tema de cómo adjetivo yo es un tema que me ayuda al hecho de crear una historia, crea una opinión. Si yo digo la reina murió y el rey murió, eso es periodismo, es información. Si digo la reina murió y el rey murió de pena, estoy creando una historia. Todos los acontecimientos, todas las acciones de los seres humanos merecen la pena ser contadas, son una historia. Me diréis, ya Nacho, menos el informe trimestral de gastos. Eso no lo quiere escuchar nadie, eso no es una historia. Eso es una historia también. Los números son historias. Cuando dicen, no, es que hemos perdido un 15%, es que eso es una historia. Ahí hay una historia, encuentra esa historia, conecta con esa historia y transmítesela al público, que realmente querrá escucharla. Porque son historias de pérdida, de esperanza, de superación, de éxito, de estamos fracasando, pero hay una esperanza en que en un futuro cercano estamos mejorando. El storytelling es un arte, y como todos los artes, tiene 4 niveles de maestría.
Yo creo firmemente en estos 4 niveles de maestría. ¿Sabéis cuál es el nivel más bajo de la maestría? La ignorancia. La ignorancia, cuidado, la ignorancia no es un insulto, es una realidad, porque el ignorante no sabe, pero no sabe que no sabe, con lo cual vives feliz en tu ignorancia. Os voy a poner un ejemplo sobre este tema de los 4 niveles de maestría que tiene que ver con tocar el violín, ¿no? Un arte como cualquier otro, como puede ser contar historias. Un ignorante es una persona que no sabe tocar el violín, pero tampoco sabe que no sabe, le da igual, hasta que hay un mágico día, un momento en el cual oye una sinfonía de violín que de alguna manera le toca, le llama. Entonces esa persona de repente se empieza a dar cuenta de que no sabe tocar el violín y que le gustaría tocar el violín. Ahí pasas a otro nivel de maestría, que es el de buscador. Es un nivel terrible porque el buscador no sabe, pero sabe que no sabe. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que empiezas a oír violines por todos los sitios, que te fijas de repente en tableros que pone clases de violín, que hablas con tus amigos, con tus familiares de lo que te gustaría tocar el violín. Y claro, los buscadores inevitablemente más tarde, más temprano se convierten en iniciados, que es el 3er nivel de maestría. Cuidado, es el más peligroso, porque un iniciado sabe, pero además sabe que sabe. Y ahí empiezan las trampas del ego. Los celos por aquellos que saben más que uno, la soberbia de decir, no, yo es que sé, impresionar a buscadores y a ignorantes con el tema de lo que él sabe, la frustración del no avanzar y pensar que a lo mejor lo deja porque está estancado, tal. Pero si uno continúa practicando, si uno continúa ensayando toda su vida, llega al 4.º nivel. El 4.º nivel es el de maestro. Y el nivel de maestro es maravilloso porque los maestros saben, pero no saben que saben. Para mí, para ser maestro, en primer lugar hace falta pasarse toda la vida practicando. De hecho, yo creo que solo se puede llegar a ser maestro en la ancianidad. Y de hecho, nuestros abuelos, nuestros mayores son para mí los grandes ejemplos de la maestría, ¿no? Excelentes cocineros, costureros, artesanos, psicólogos y siempre quitándose importancia, ¿verdad? No, si esto es una tontería, si esto lo llevo haciendo toda la vida, no sé, pues esto cosas que uno sabe, ¿no? Que uno aprende en la vida. Esa es la maravilla del maestro, que puede tocar el violín como un virtuoso mientras te está sonriendo, mientras está hablando contigo, que lo tiene totalmente interiorizado. Porque el maestro sabe, pero no sabe que sabe. Genial, ¿verdad? ¿Qué es necesario para llegar a ser un maestro en el storytelling y en cualquier arte de la vida? En primer lugar, practicar toda la vida. Y en segundo lugar, yo creo mantener siempre una mentalidad de buscador. Una mentalidad de la persona que se maravilla, en el caso del violín, oyendo simplemente una nota tan afinada, que tiene tan interiorizado el tocar el violín que todos los días le dedica 1 o 2 horas al tocar el violín porque es parte de su vida. De esta manera, si continúas practicando este arte del storytelling o cual sea durante toda tu vida, al final algún día alguien te llamará maestro. Y tú dirás, no, yo soy solo un buscador. Hay que ser buscador para encontrar cosas en la vida. Hay que ser un buscador para desarrollar este arte. Si además, como contadores de historias, domináis ya el tema de las metáforas, el tema de las metáforas es arrasador en comunicación, ¿vale? Qué maravilla en vez de cuando uno... ¿Qué tal la reunión? Aburrida. Tal. Cuando dice, ¿qué tal la reunión? Ha sido una auténtica montaña rusa. Parece una tontería, pero a que tú quieres saber ¿y por qué ha sido una montaña rusa? ¿Qué ha pasado? A que Pepe la ha vuelto a liar, a que ha venido el jefe y tal, no sé qué, no sé cuánto. La gente ya empieza a crearse sus propias historias y te incita a contar la tuya, ¿no? Con lo cual, dominando las metáforas, algo tremendamente sencillo, al menos en apariencia, puedes empezar a contar grandes historias, ¿no? O convertir una reunión en algo interesante o contar esa reunión de una manera interesante. Yo, para despedirme después de estas 4 pinceladas que os quería contar, me gustaría remarcar cuáles son las necesidades para ser un buen contador de historias, ¿no? En primer lugar, la técnica, hemos hablado un pelín de la técnica, todo este tema de los 3 lenguajes es importante porque la técnica te va a dar la tranquilidad para que puedas mostrar lo que son las 3 grandes virtudes que necesita cualquier orador, que el público valora más en cualquier orador. En primer lugar, es muy importante la sencillez, ¿no? El hecho de que lo que cuentes sea tremendamente sencillo. Los buenos comunicadores hacen sencillo lo difícil. Ojo, hacer sencillo lo difícil requiere muchísimas horas muchas veces, ¿no? El conectar con ese tema, el intentar explicar una cosa de una manera que sea comprensible, el dominar las metáforas, los recursos para explicar eso de una manera más sencilla. En segundo lugar, es necesaria la humildad. La humildad, a nadie le gustan los comunicadores engreídos, a nadie le gustan yo sé mucho de este tema y os lo vengo a compartir. Yo siempre digo a todos mis alumnos que un buen comunicador tiene que ser como estos mensajeros que aparecen en las pelis de indios o en las pelis de guerras, que llega ahí para el herido, ¿dónde está el comandante? ¿Dónde está el comandante? Y tal. Llega el comandante, nos van a atacar al amanecer. Y se muere. Tenéis que ser ese tío o esa tía. Tenéis que ser esa persona. ¿Por qué? Porque vosotros no sois importantes. Lo importante es el mensaje. Cuando vosotros transmitís algo, lo importante es lo que quieres que haga el público. Tú no eres importante. A mí la gente me dice, Nacho, es que me pongo nervioso. Coño, yo también.
Todos nos ponemos nerviosos cuando hablamos en público porque tienes un montón de gente que te mira, porque vas a hacer algo importante. Es bueno ponerse nervioso, pero no te olvides que tú no eres lo importante es el mensaje, lo importante es dar algo a los demás. Si lo das y vas con esa actitud de servicio, de darlo a los demás, la gente valorará esa humildad, esas ganas que tienes de compartir. Y por último, fundamental, lo más importante de todo, el tema del corazón. El corazón es lo que hace que las personas realmente valoren lo que has dicho. Es muy difícil contar algo que te apasiona de una manera aburrida. Si conectáis con el tema, si realmente tenéis la necesidad de contaros algo que para vosotros es importante, para los demás será importante. El mundo de la oratoria es un arte, es algo que te puede llevar varias vidas, es algo que nunca se terminará de dominar, pero ahí está el interés, ¿no? El ser permanentemente un buscador de intentar comunicar siempre de una manera mejor, de una manera más memorable. Yo os voy a pedir una cosa, por favor, levantando la mano, ¿cuántos de vosotros no habéis mirado los móviles mientras yo he estado hablando? Está bastante bien, ¿eh? Está bastante bien. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras, y si queréis saber algo más del maravilloso mundo de la oratoria, estoy aquí para vosotros. Muchísimas gracias y hasta la próxima.